Bienvenido a una nueva edición de Sucesos en OnePlus, más televisión, más color. En esta mañana queremos analizar un poco la situación de las quejas gremiales y quizás un poco de la incapacidad que ha tenido a lo largo de la historia del Ecuador los gremios de encontrar soluciones en lo que llaman algunos la triple hélice, el comprenderse como cadenas de producción, de distribución, y no solamente puntualizarse o enfocarse en una sola de las áreas, como que pareciera que el mundo termina en su propio universo. Juan José Ponce es vocero de uno de los clústeres, uno de los más formales clústeres que hay en el Ecuador, y que ha tenido un gran desarrollo, el bananero. Y lo mismo hemos estado conversando para ver si en su momento los arroceros también alcanzan ese grado de evolución. De momento vamos a hablar del exitoso clúster que ha tenido el sector bananero, donde todas las cadenas están incluidas, desde la producción, los suministradores de productos, los transportistas, las navieras, la ciencia, la tecnología, la universidad y hasta la escuela. Se ha abarcado exitosamente un proceso de consolidación, de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimientos comerciales, de estudios de mercado, que han generado una cadena que ha logrado abaratar costos y a los gremios, entiendo, lograr una mejor competitividad. Bienvenido, Juan José, con estos antecedentes. Te cedo la palabra para que hagas el análisis correspondiente a lo señalado. Gracias, Ramón, gracias por la entrevista. Un gusto poder charlar contigo sobre estos temas constructivos para el país, para la sociedad ecuatoriana. En efecto, en el año 2018, un grupo de protagonistas, ¿no?, de lo que los gringos llaman stakeholders de la industria bananera ecuatoriana, se comenzaron a reunir una vez al mes a tratar de los temas que los unían, no de los temas que los desunían, ¿no? A tratar de los temas de proyecciones de largo plazo, a hablar de los temas de sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad en toda su integridad. Esto es los temas laborales, los temas de la ecología, los temas sociales, los temas de competitividad, hablar de los temas de competitividad. Y producto de esas reuniones y de una charla que tuvimos en el IDE, por el que hoy es el ministro de la Producción, Julio José Prado, se analizó el tema de lo que es un clúster. De alguna manera, muchos de los que estábamos ahí conocíamos la teoría de competitividad de las naciones de Michael Porter. Yo tuve la oportunidad en la década de los 90 de participar en 2 o 3 seminarios con Michael Porter en el INCAE y aquí en Guayaquil también, en la Politécnica del Litoral. Y entonces se decidió iniciar un proceso de formación de un clúster de la industria bananera ecuatoriana. Y mis colegas, yo ya no soy ni productor ni exportador, yo estaba ahí como qué sé yo, por la experiencia, invitado por mis amigos. Mis amigos protagonistas de este clúster me pidieron que yo sea el coordinador del clúster, de tal forma de que podamos articular el trabajo de los gremios que representan a los exportadores, a los productores, y que podamos integrar un concepto de cadena de valor. De esta forma se incluyeron a EBE, la Asociación de Exportadores de Banano, a Corbanec, otro gremio de comercialización y exportación, a Agroban, que es un gremio muy importante de productores de banano, y la Cámara de Agricultura de la segunda zona. Y luego se adhirió a SOEXPLA, que es la Asociación de Exportadores de Plátano. Entonces, el clúster representa casi el 100% de las exportaciones de banano, el 80% de las exportaciones de plátano y aproximadamente el 70% de la producción de banano. Tenemos 8 organizaciones hoy de pequeños productores, 8 asociaciones de pequeños productores. Y entonces comenzamos a trabajar profesionalmente. Lo primero que se hizo fue concluir un proyecto con la Universidad de California, Davis, que era un estudio base sobre la sostenibilidad de la industria bananera ecuatoriana. Luego se contrató el Tecnológico de Monterrey para que con la asesoría del Tecnológico de Monterrey, cofinanciado en este caso por el Banco Guayaquil, pudiéramos diseñar el plan estratégico de competitividad y sostenibilidad de la industria bananera ecuatoriana desde el productor hasta el puerto de descarga, porque tenemos que medirlo en su integridad. Y luego
nos pusimos a trabajar en otros proyectos, por ejemplo, con la fundación del Colegio Alemán Humboldt. Tuviste tú la gentileza de presentarnos el programa de educación dual, y con Agroban, que es el gremio de los productores, hemos venido trabajando intensamente en el programa de educación dual con los trabajadores en las fincas, generando la graduación de jefes de campo, ¿no verdad? Entonces, todo este trabajo que hemos venido haciendo se ha proyectado en acciones que contribuyen a la competitividad del sector y ha servido para liderar en el campo latinoamericano. Resulta que gracias a este trabajo nosotros contratamos a una agencia española, Atrevia, una agencia de advocacy que se llama de lobbying, en Bruselas, porque siendo Bruselas nuestro mercado más importante, 27 a 30% de nuestras exportaciones, la Unión Europea es sumamente exigente. Tú como descendiente de alemán y alemán lo sabes, o sea, las exigencias que demanda el mercado europeo, las políticas verdes, las políticas from farm to fork, las etcétera, políticas laborales. Las políticas laborales, todo eso te demanda una atención fundamental. Esto, la capacidad de manejo del clúster ecuatoriano, llevó a liderar a los bananeros de otros países. Haría una pregunta relacionada con los costes, que son tan importantes en el análisis de este tema. Si usted está fuera de esta cadena de producción, de esta cadena de sinergias que matan las entropías o disminuyen la aceleración entrópica de los costes, ¿cuánto le cuesta más al que está fuera de esta cadena de distribución tan organizada, con lobby en Europa, con lobby en Estados Unidos, con la capacidad de presionar a los organismos nacionales que generan las políticas públicas, eso que se llama lobby mal visto en algunas partes, pero que es necesidad, porque todo está en la antesala? Cuando usted va a vender a las grandes empresas, hay una antesala. Cuando usted va a buscar acuerdos ministeriales, hay una antesala. ¿Cuál es ese poder que le sirve a esa comunidad? ¿Se lo puede evaluar? Realmente el trabajo que hacemos como clúster beneficia a todos, así no estén en el clúster. Porque nosotros estamos trabajando en políticas públicas de bien común, porque beneficia no solamente al sector bananero, sino que lo que nosotros con el sector bananero y platanero hoy defendemos va en la misma línea de lo que tiene que ver con la competitividad de toda la agroproducción y toda la exportación ecuatoriana. Por ejemplo, hoy se ha formado un gremio de gremios que se llama Cordex, Corporación de Exportadores, a donde están los gremios de exportadores de banano, de cacao, de camarón, de pesca, de brócoli y de café, porque tenemos líneas que nos unen, tenemos proyectos que son horizontales. Alguien me dijo que lo de Cordex fue una invención para romper con el centroestatismo y pareciera que era solo para productos agrícolas. Me alegro, de la costa está incluyéndose el brócoli. El brócoli sí, el brócoli está. Ellos nos han pedido participar, le ha pedido a Cordex y está participando. Entonces, este trabajo beneficia a todo un concepto distinto de lo que es productividad, competitividad, sostenibilidad. Pero cuando usted analiza la historia de Colombia, que tiene un desarrollo de mercados espectacular en la región, las sinergias que hicieron en diferentes sectores, analiza la Federación de Arroceros de Colombia, tiene una actuación brillante, terrible, pero los gremios reciben cotizaciones de sus productores. Una de las cosas que yo veo en América Latina, en el Ecuador, es que los gremios quieren servicios sin costo. Y eso no estructura un desarrollo, no es posible. Bueno, en este caso particular, esto cuesta. Los gremios que forman parte del clúster bananero pagan. Por ejemplo, el estudio con la Universidad de California Davis, un estudio de $160,000. El estudio con el Tecnológico de Monterrey, otros $160,000. La contratación de Atrevia. Es decir, el presupuesto de operación es un presupuesto importante que lo pagan los gremios de la cadena. Para mí, al igual que el sector camaronero, son, y quizás lo que fue en su momento Huejane Cacao, son los únicos gremios que tienen el retorno o tienen cotizantes entre los mismos empresarios para sostener esta estructura. Pero hay sectores como el arrocero, a donde vemos todo lo contrario, un poco de gente empoderándose de membretes
una distorsión terrible de la gremialidad, sin lograr en unos sectores agrícolas más complicados, que es el sector arrocero, a mi modo de ver, uno de los más complicados, igual que el maicero. No tienen esa capacidad como tienen en el Perú, que los pequeños finqueros pagan una cuota por saco de arroz para lograr ciertos objetivos comunes. En efecto, todo esto tiene que nacer de un liderazgo. O sea, en cada uno de los sectores tiene que nacer de un liderazgo que permite proyectar una cultura de trabajar en equipo. Uno de los mejores ejemplos es la Cámara Nacional de Acuacultura. Ese es quizás el más exitoso. La Cámara Nacional de Acuacultura logró unir productores de balanceados, productores de larvas, productores de equipo, productores camaroneros pequeños y grandes, y es un clúster en sí. Es un clúster. Entonces, verdaderamente es una institución que es un ejemplo, es un benchmark para quienes estamos en la industria. Otro ejemplo es el clúster de servicios financieros. El clúster de servicios financieros también trabajó. Pero ese tiene como una capacidad más monolítica. Yo fui miembro de la Asociación de Bancos y al final la cuota era pues clara, sí, estaba establecida. Y como éramos pocos, todos participaban. Claro. Aunque como decía mi buen amigo Esteban Quirola, a usted y a mí que somos de los bancos chiquitos nos va a nomás tocar un pedazo de filete. El resto los deciden los 4 dueños del sistema. Pero aquí hay, lo que noto, sobre todo en el clúster bananero, que usted es su portavoz, es una gran capacidad hacia las decisiones democráticas. Es decir, participa, todos los actores se reúnen, generan una sinergia, y no es excluyente, sino siempre incluyente. Me sorprende esa parte, igual que en el clúster camaronero. Vuelve el tema, Ramón, de la cultura de los líderes que promovieron esto. Entonces, la cultura de los líderes es que nosotros nos enriquecemos de la competitividad de cada uno de los integrantes. Hay sinergias. Entonces, se aprende de cada uno. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es Agroban. Agroban, que es un gremio de productores, tiene información que la comparten sobre la productividad de cada finca de siembra e intercambian experiencias y se visitan entre sí. Hoy Agroban lidera, con el trabajo de las 8 asociaciones de pequeños productores del oro, que suman 900 pequeños productores, una gran cantidad de proyectos. Y hay una realidad en la industria bananera que usted la conoce y el que habla por estar en el comercio la conoce periféricamente, pero hay una nueva realidad. En los 80 el negocio bananero era cuasi monopólico y oligosómnico. Hasta el 90. Por eso hasta el 80, hasta el 90. Luego viene, de acuerdo a la capacidad primero de que comenzó el contenedor a aflorar y transportes de controlador frío, comenzó a haber una competencia y hoy tenemos exportadores y familias en el negocio bananero que ya reemplazaron los nombres tradicionales, ¿no? Claro, hasta el año 2000 algo, 2002, 2003, el negocio de banano usted lo podía definir como que el barco es el pavo, el banano es el relleno del pavo y los contenedores son el gravy, ¿no es verdad? Son el gravy. Cuando surge la revolución del contenedor, se rompe ese paradigma y surge una competencia brutal, porque no es solamente el contenedor el que surge el teléfono digital, surge el móvil, y entonces hay una conexión directa entre productor e importador que permite a un productor que puede completar un contenedor convertirse en exportador. Entonces usted pasa de 10 exportadores, originalmente 3, 10, pasa a 300 exportadores. Y entonces de esta manera se hace una gran competencia. Esta democratización, producto de la tecnología, como lo ha señalado, para mí corresponde a 2 cosas importantes del desarrollo y de las conversas que he tenido contigo. Es el tema de integridad e integración. Así es. Yo creo que eso es importante analizarlo en un clúster. La capacidad de generar integridad, es decir, ser correctos en los procesos, ser tributantes, generar toda esa cultura de disciplina que integra y la integración de las cadenas. Así es. Ahí hay una lógica ética muy importante. Creo que la mayoría de esos agremiados tienen una cultura laboral impecable. Debe haber sus defectos, pero tienen una cultura laboral que permite entender el mercado global contemporáneo. Una nueva visión sobre el comportamiento ético con la naturaleza y una visión del fair play,
Así es. ¿Qué es lo que estoy viendo? Coméntanos un poco ese tema, Juan José. Exacto. Integridad e integración. Justamente eso es lo más importante en cuanto a quienes tienen que liderar el proceso. Quienes lideran el proceso tienen que ser personas íntegras que están abiertas a la integración, siguiendo ese mismo concepto. Y personas que cumplen, ellos, mejor que nadie, sirven como un ejemplo, sirven como un referente para todo lo que hay que hacer para hacer competitivo, sostenibilidad y generar en el Ecuador la competitividad que se requiere, pero con equidad también en los temas sociales, que son fundamentales. Entonces, aquí esa es la parte clave. Luego se forma un hilo conductor de las estrategias a aplicarse y a comunicarse, de las acciones que de común acuerdo hemos llegado, que ya están acordadas en un plan estratégico, en el que participaron, como te decía, todos en la cadena de valor. Ese plan estratégico se convierte en el referente de lo que hay que ir haciendo en un proceso que se va evaluando año a año, a donde existen 7 grupos encargados de trabajar en las distintas áreas en forma continua y permanente. Entonces, todo esto genera una dinámica de cooperación, de aporte, de novedad. Hay discrepancias, hay situaciones complicadas. El problema, tú mencionabas cuando el banano era, la exportación era un oligopolio, casi un monopolio en un momento dado. Todavía sufrimos rezagos intelectuales de aquella época, a donde se lo ve al exportador como un mal nombre, no. Como un villano. Como un villano, y eso ya no es así. Tenemos que ver la integridad del mercado, o vemos al importador como un villano. Esto es un negocio. Esto es un negocio en el que competimos además con otros países, como Colombia, con gran competitividad, como Costa Rica, como Guatemala, como Panamá, como Filipinas. Entonces, el concepto tiene que ser una visión completa, integral, que permita llevar adelante todas las acciones que contribuyan a toda la economía involucrada de ese sector. Hay 2 culturas, y esto es un análisis importante. Que en días pasados entrevisté a Paul Ous y habla del precio justo. Y en estos mercados tan complicados, tan globales, esa palabra a veces no acarrea una comprensión. ¿Cuál es la definición para competir en el mundo contemporáneo con esa palabra del precio justo? ¿Quién fija ese precio justo? A ver, el precio justo lo fija el mercado. El precio justo lo fija el mercado a partir de cumplir con todos los requerimientos que tiene el mercado, y que el mercado sepa que esos requerimientos cuestan y que hay un concepto de responsabilidad compartida. Y ese concepto de responsabilidad compartida, trabajado en conjunto en las 2 puntas de la cadena, del productor al consumidor, te determina un precio justo. Pero ustedes estaban alineados en esa línea, iban trabajando así, pero por otro lado nació una lucha por parte de ciertos comerciantes europeos y especialmente alemanes de tirar el precio hacia abajo, claro, y buscar calidad y todo a un precio bajo. ¿Qué política se aplicó en el lobby en esa materia o se está aplicando para terminar esta entrevista? Bueno, lo que nosotros estamos aplicando es una agresiva iniciativa en Europa, en reuniones con las asociaciones de supermercados, con los parlamentarios europeos, con los gobiernos europeos, básicamente demostrando que se tiene que aplicar un concepto de responsabilidad compartida, que si tú quieres que se te aplique las medidas de políticas verdes, de From Farm to Fork, y todo lo que requiere el mercado, y si tú, intermediario que eres el supermercado, dices que el consumidor quiere eso, muy bien, tienes que cobrarle al consumidor lo que le corresponde pagar al consumidor. Como cuando le pides un coche a Ford, quieres un especial, tracción en las 7 ruedas, sí, la tienes que pagar. Sí. Una cosa es el estándar y otro lo adicional. Va en ese ejemplo para poderlo ubicar. En los foros en los que a mí me ha tocado participar defendiendo esta teoría, yo les digo 2 conceptos fundamentales que van en esa línea. Si quieres un Rolls Royce, pagas por un Rolls Royce, no por un carro chino, con todo respeto a los chinos. Y luego, si tú dices que el consumidor quiere que se cumpla con todos los derechos de la naturaleza y todo, haz lo que hacen los gringos. Put your money where your mouth is. O sea, pon la plata en tu boca y paga. Gracias, Juan José. Realmente importante esta conversación que hemos sostenido.
en el marco de llevarles a ustedes un mensaje, que la única forma de sostenerse en una competitividad cuando uno es muy pequeño es generando sus fuentes integrales y al mismo íntegras que permiten el desarrollo de la competitividad global. Separados y demasiado individualizados, ningún gremio podría progresar como lo ha hecho el sector camaronero o como lo está haciendo el gremio y el clúster bananero.